¿Por qué el mal se va propagando tan rápido y el bien le cuesta tanto hacerlo? Como los que estaban instalados ya se aprovechaban de los jóvenes que venían con una mano delante y otra atrás y los explotaban y los ponían a trabajar de O sea una que eso es manera común, eso es algo brutal. común. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a una entrega de Caída Libre con César Landeta, que está aquí a mi lado y por fin logro pegar hacia el lado que estás. Bueno, todos súper contentos por el apoyo que nos han dado, las personas que se han sumado a la página, se han suscrito y las que siguen viendo. Gracias por eso. Recuerden que es muy importante que se suscriban, que le den like aquí abajo. Yo sé que parece que es un cliché y que es repetitivo, pero la verdad nos ayudan muchísimo a hacer crecer este Y lo de la canal. campanita, no se te olvide decirlo de la campanita, que es un cliché La también. campanita, ¡pling! Activar la Sí, campanita. pero es muy importante porque el algoritmo de YouTube nos ayuda a llegarle a más y más personas en todos lados. Así que bueno, César, ¿cómo estás hoy? Bueno, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va Fenix Media? Mira, vamos súper bien. Estamos retomando. Fenix Media, déjeme aclararle a la gente, es la empresa que tiene Isaac en Miami, pero explica tú mejor de qué se trata. Sí, somos una productora de videos, una productora audiovisual, una casa creativa que tenemos ya casi, ya de pronto vamos a cumplir 20 años en el 2003. Bueno, imagínate tú lo que es Se eso. dice fácil, pero ha sido Toda una vida. un proceso muy interesante, la verdad que sí. A mí me gusta mucho saber esto porque los venezolanos, y yo siempre le pregunto a la gente que está fuera de Venezuela. O sea que yo trabajo mucho con gente migrada, gente que está en otros lados adaptándose, Correcto. viviendo su vida, haciendo sus cosas. Y siempre les pregunto sobre su trabajo, sobre qué están haciendo. Y la mayoría de la gente que yo veo o que tengo ocasión de entrevistar, tienen esa actitud, ¿sabes? De trabajar, de hacer las cosas, causan buena impresión, son fajados. Los venezolanos que salen, bueno, en general, no, no todos, por supuesto, habrá Sus sus excepciones. echados a perder. Pero hay unos cuantos, bueno, una cantidad de gente que va a trabajar, a adaptarse al medio, a salir adelante, a hacer cosas buenas y a dejar una magnífica impresión. Aquí en España, muchos empresarios tienen buena imagen de los venezolanos porque vienen preparados, no van a manguarear, no van a hacer, tú sabes, tiempo libre por ahí, como mucha gente, sino que tienen, bueno, una vocación de trabajo y preparación. Tú sabes que hace un tiempo a mí me hicieron una entrevista en un portal, ahorita no recuerdo el nombre, y en la entrevista que me hicieron yo les comentaba que a mí Chávez me había ganado. Y la mujer se sorprende, pero ¿cómo es eso que Chávez te ganó? Yo le digo, sí, Chávez representa lo peor de un grupo, de una gente, en este caso del venezolano. Y cuando una de las características por las que yo tomo esta decisión fue porque yo me fastidié de ese tipo de cosas, de la maldad, de la envidia, de ese venezolano que no quiere trabajar, de esa flojera. Entonces yo dije, mira, El guachamarón. sí, el guachamarón. Ahí fue cuando yo le dije, no, yo prefiero poner mi talento, siempre voy a ser venezolano, nunca voy a dejar de serlo, me gusta mi país. Creo que y se lo digo a la gente que conozco, yo creo que nosotros aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, los venezolanos que trabajamos, que salimos adelante, ponemos el nombre en alto de Venezuela. Y eso para mí es lo importante. No me voy a quedar pegado en el pasado y voy a salir adelante. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Tú sabes que a mí una vez me pasó una cosa yendo para Alemania, me monto en el avión de Lufthansa y cuando voy entrando, el sobrecargo que está parado ahí me pide el pasaporte. O sea, me dice que le muestre el pasaporte o no, perdón, el ticket de abordaje para ver los asientos y yo lo tengo dentro del pasaporte. Y se me cae. Y cuando yo lo recojo, él ve que dice República de Venezuela y qué sé yo, y dice, Chávez. Y yo le digo, no, yo. Y le mostré la foto, porque el tipo era alemán y dijo que no hablaba español muy bien. Le dije, este soy yo. Chávez es otra cosa. Chávez no soy yo. Tú sabes que ese tiempo yo vi un graffiti en la zona de la Trinidad, en Caracas, que decía, Chávez es Venezuela. Y a mí me causó un horror terrible pensar que ese era el representante de Venezuela, que se identificaba con Venezuela. Y más horror me dio ver que había gente que sí se identificaba con él, que hay gente que sí es como Chávez, que realmente lo imita, y se vuelve una especie de prototipo, ¿sabes? Echador de broma,
vulgar, mandón, ¿sabes? Autoritario, egoísta. Ese tipo de personalidad no puede ser el estereotipo de un venezolano. Eso tiene que ser el estereotipo de lo peor de los venezolanos. Y uno tiene que representarse a sí mismo. Ahora, Uno tiene que decir, soy yo. No es que Venezuela soy yo, es que yo soy Venezuela. Es al revés. ahora una pregunta. ¿Qué es primero? ¿Había en el venezolano esa maldad internamente y Chávez la despertó? ¿O fue algo que cuando llegó Chávez eh, la puso allí y el que la vio la agarró? No, no, es previo, es muy previo. O sea que ya el venezolano era Hay una cosa. chavista desde hace muchos años, de alguna Sí, forma. antes eran los ADECOS o antes eran, no sé, la gente de la Guerra Federal o qué sé yo. Había un estereotipo. Mira, hay una cosa que es importante tener claro, que el inconsciente colectivo existe. El inconsciente colectivo es la huella de las generaciones anteriores que tú llevas dentro de ti mismo. Y la mezcla bueno, la combinación de sucesos, cosas que sucedieron, más eventos de mezcla de raza, más cuestiones genéticas, generaron una situación de sobrevivencia. La gente se metió en la cabeza que había que sobrevivir. Y cuando tú tienes una actitud de sobrevivencia, tú vas a competir con tu hermano, con tu amigo, con quien sea, tú le vas a pasar por encima a quien sea. Está descrito en grupos, por ejemplo, aquellos muchachos que se perdieron en los Andes hace muchos años, Viven. que se comieron En unos la a otros y película todo lo demás. Sí, hay un canibalismo. Entonces, en Venezuela, como pasó por tantas guerras, por tantas hambrunas que pasó, porque después de la guerra de independencia hubo una hambre brutal, y después vino el caudillaje, la guerra federal, todos esos eventos fueron creando un inconsciente colectivo de sobrevivencia, de que las cosas son para el más vivo, para el que esté más listo, survival of the fittest, como decía Darwin. Entonces, eso se convirtió en una especie de lenguaje silencioso en el inconsciente. Entonces, todo el mundo guarda en su cabeza la idea de que hay que competir con el otro. El otro no es un amigo, el otro no es un hermano, no es un ciudadano. Tú lo ves en el tráfico, por ejemplo. Lo ves cuando hay repartición de comida en algún sitio, cuando hay un evento social o político, deportivo, que hay una especie de pasarle por encima a los demás. Es muy difícil ser cortés, dar las gracias. En Venezuela, si tú eres muy agradecido o le das alabanzas a alguien, se ve mal. Pero por supuesto, eso no es todo el mundo, no es que todo el mundo es así. Había, antes que llegara Chávez, un sustrato de un grupo grande de personas que ya fuera por clase social o por intereses económicos, se identificaron con esa política de Chávez, con esa forma de ser y lo llevaron a donde lo llevaron y llevaron a Venezuela a donde está. Pero esa no es la mayoría de los venezolanos. Hay otra parte del inconsciente colectivo que es sana, que es buena, que es solidaria, que quiere hacer las cosas, pero la otra hace más ruido claro. y a esa ropa la otra. Tú me decías hace ratico que empezaste hablando esta conversación por Phoenix Media, por la empresa, por mi empresa, con mis socios. ¿Sí? Y yo sí te digo que yo recorrí Venezuela. Yo fui por muchísimos lados con diferentes empresas. Fuimos principalmente con Empresas Polar, porque acuérdate que Empresas Polar está en toda Venezuela con sus diferentes marcas. Íbamos muchísimo con Fundación y yo vi gente muy buena. En los pueblitos, en los caseríos, en todos lados, de verdad que vi gente buena de verdad. Y No, sí la gente hay, solidaria, o sea, definitivamente. pero que lo que dices tú, siempre hay un grupito que es el que es dañino, el que azota el barrio, el que azota. Y al final eso, no sé, de verdad que me encantaría saberlo de tu parte, por qué el mal se va propagando tan rápido y el bien le cuesta tanto hacerlo. Esa Porque pregunta es interesante y sobre todo, esa pregunta es buena. y otra cosa que pasa, he visto aquí que mucha gente, por ejemplo, cuando hay venezolanos que llegan en una situación un poquito desventajosa, no sé si pasa en todas las nacionalidades, pero yo lo he visto en la de uno, pues en los venezolanos. Otros se aprovechan de esas desventajas, los que ya les va mejor, los que ya tienen tiempo, se aprovechan un poco de esa desventaja, de que necesitan dinero, de que van a trabajar en cualquier cosa y los negrean, los subpagan. Eso pasa también. O sea, Bueno, pero eso no pasa solamente con los venezolanos. Yo supongo. tuve muchas experiencias en Venezuela con italianos, españoles y portugueses, sobre todo de esa clase que fueron la inmigración más grande que tuvo Venezuela, donde sucedía lo mismo. Los que estaban instalados ya se aprovechaban de los jóvenes que venían con una mano delante y otra atrás y los explotaban y los ponían a trabajar O de sea una que eso es manera común, eso es algo brutal. común.
Es que mira, en el fondo, aquella frase que dice Homo lupus homini, el hombre es el lobo del hombre, es muy sabia. Los seres humanos de verdad tenemos por dentro un monstruo que hay que domesticar permanentemente a través del aprendizaje, de la cultura, de la educación, de ciertos principios morales y éticos, porque si no nos volvemos salvajes, nos volvemos caníbales todos. Pero lo que tú dices sobre el bien y por qué el bien Le cuesta no tanto se propagarse. porque el bien está identificado con debilidad. Como te digo, como tenemos el inconsciente colectivo, y ya no hablo de Venezuela, sino de toda la humanidad, tú ves la historia de la humanidad, es historia de supervivencia, la historia de pelear, de guerras, de conquista. Tú lees la historia universal y dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se vive Bueno, en esta época únicamente estamos de viviendo guerras y de prácticamente en esto? paz. Estamos viviendo en paz en esta época, prácticamente, aunque hay una guerra ahorita y comparado con el pasado. Bueno, la paz, tú sabes que hay una frase que dice que la paz no es la ausencia de la guerra, nada más. Mm. La paz es un ambiente de cordialidad, de salud, de construcción, de creatividad, de llevársela Y La bien. Paz también es Y allá en eso no está Bolivia. pasando. Ese es el También es meme la que capital de pasaron el Bolivia. otro día. Pusieron- Y también hay un hospital aquí que se llama La Paz sí. en Madrid. No, un Pero ya meme, hay eso un es un meme. tanatorio, un sitio donde una morgue que se llama La Paz. Allá hay paz también. No, pero sí pasa eso. O sea, las cosas que se hacen bien, normalmente a uno le enseñan también en su casa que cuando tú haces el bien, tú no puedes decir que estás haciendo el bien, porque entonces es como que te van a gloriar de eso. Entonces, la gente que hace el bien es modesta, no dice lo que está haciendo, no se publicita, y el mal sí. Es más, tú que eres periodista sabes que las noticias las hacen los eventos terribles, las noticias malas. Las noticias buenas no son noticias. ¿Tú conoces algún periódico que publique puras buenas noticias? No, no. No hay, porque eso no vende. La gente también tiene un morbo que le gusta ver las cosas Bueno, pero feas y también malas que hay eso, en el yo mundo. creo que eso también es lo que tú le das a la gente. La gente, yo siempre he dicho que el público consume lo que tú le des. Si tú le das puras cosas buenas, van a consumir cosas buenas. Si le das cosas malas, van a consumir cosas malas. Pero claro, eso depende también de otra cosa. Uno no puede pensar que todo el mundo es infantil. Yo creo que el problema no es solamente que los medios den cosas malas o que la sociedad dé cosas malas, es que la familia no da cosas buenas. Si tú crías un hijo en tu familia con unos buenos valores, con una ética, pero sobre todo que tú lo modeles, no solamente que le des consejos, pórtate bien, mi hijo, no robe, no, no, sino que tú modeles la actitud. Y tú enseñas a unos hijos con el ejemplo que se puede estar bien, que se puede ser sano, pero sobre todo que se puede ser crítico. Yo siempre digo que la crítica es muy importante. Uno debe permitir que sus hijos lo critiquen, que los hijos le digan, papá, no lo estás haciendo bien, o mamá, no lo estás haciendo bien. Y que uno tenga la humildad de decir, es verdad, vale, estoy aprendiendo, déjame hacerlo mejor, pues ya voy a intentarlo. Pero no, la familia intenta siempre meter la autoridad, aplastar el ego del niño, quitarle el no, la protesta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando salen a la calle no tienen posibilidades de defenderse, de analizar críticamente las cosas. Entonces, si los medios que tienen interés en vender sus productos se empeñan en venderle las cosas malas, compran las cosas malas sin ninguna Claro. crítica. Entonces, ese es un problema básico, estructural de la sociedad. La familia tiene que revisarse. La gente que se casa o que va a tener hijos de la manera que sea, tiene que pensar que ser padre es una profesión importante, tan importante como la que estudiaron en la universidad o en el colegio o en donde se hayan preparado. Es más importante todavía que eso, porque si tú no crías unos hijos con una posibilidad de ser libres, independientes, autónomos, respetuosos y con una buena estructura moral, tú no vas a tener una buena sociedad. No estás contribuyendo a una buena sociedad. Pues déjame decirte que yo estoy contribuyendo porque así estoy empezando a criar a mis hijos. Con esa forma. Ya le estás enseñando a Ignacio valores morales, éticos A Ignacio no, a Anabela y sí. civiles A sociales. Ignacio todavía No, 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 pero Anabela sí. Anabela sí, porque ya tiene 2 años y dos Dos años años y es medio y es un avioncito. Esa niñita es un el avión. acceso al pensamiento simbólico. Esta es la parte donde el lenguaje, esta parte es muy importante, porque, y esto se lo digo también a la audiencia, la edad de los 2 a los 3 años es la edad de la adquisición del pensamiento simbólico. Antes de esa edad, los niños pueden hablar, pero el lenguaje no tiene contenido simbólico.
cuando adquieren ese pensamiento por evolución, porque el cerebro logra establecer las estructuras para hacer el pensamiento simbólico, entonces la palabra pasa a ser un hecho. O sea, por ejemplo, cuando tú le dices a un niño la palabra mesa, él se puede representar ya en su cabeza la mesa. No tiene que tenerla al frente. Antes tiene que tener la mesa al frente, pero en este momento no. En este momento empieza a simbolizarte a ti, empieza a simbolizar a la mamá, empieza a simbolizar a la gente que tiene alrededor, a los juguetes, simbolizan a los juguetes y por eso es que se agarran esos trapitos y esos muñequitos que se quieren llevar para dormir. Y ese pensamiento simbólico, cuando tú lo vas instalando en unos términos conectados con las emociones, entonces tú empiezas a tener un niño que representa sus emociones simbólicamente. Entonces el niño empieza a ser más autónomo y en la medida en que tú le das palabras conectadas a emociones en términos positivos y tú modelas, por supuesto, el comportamiento, tú estás haciendo un gran trabajo. Y eso es maravilloso. No, y se disfruta muchísimo. Yo creo que es mucho mejor, se vive mejor. Sinceramente es mejor hablar con el niño, decir, él entiende, ella entiende, tiene 2 años y medio y entiende perfecto. Claro. Y sustituyes el castigo físico, porque cuando un niño aprende que la palabra tiene un significado profundo, que tiene un contenido emocional, tú puedes controlar a un niño por la palabra. Tú no tienes que pegarle, tú no tienes que darle correazos. Pero es que no vale la pena, no vale la pena darle un golpe. O sea, sinceramente no vale la pena. No ganas nada, no entiendes. ¿Tú sabes por qué es malísimo el castigo físico? Porque, como estamos hablando de pensamiento simbólico, el cuerpo del niño empieza a representar en su cabeza su identidad. Entonces, cuando tú golpeas el cuerpo, le golpeas la identidad. O sea, tú le estás golpeando la parte que más le duele físicamente, pero le estás golpeando también emocionalmente. Y eso es un daño que a veces es irreparable. El castigo físico, con un contenido de rabia, por ejemplo, donde esa gente te voy a matar, palo, eso daña muchísimo y perdura. Eso, yo lo veo en pacientes grandes, en pacientes adultos, que tienen lesiones por eso, tienen lesiones internas, emocionales por eso. Entonces no es un juego, ¿sabes? Criar un niño no es una cosa improvisada, no es darle golpe, sí, como decía mi abuelo, tírale una silla. No, eso no es así. Eso se cría mucha gente dañada por eso. Hoy en día, hoy en España, esta noche hay un programa sobre la salud mental. La salud mental se ha deteriorado en España muchísimo, muchísimo. Y eso que la gente no está haciendo, no, ahorita sabes que no se le puede dar golpes a los hijos, pero entonces los golpean verbalmente. Que puede ser peor. O lo abandonan. ¿Sabes que hay gente que se le esconde a los hijos, lo amenaza con abandonarlo, con dejarlo, o lo hacen realmente? Una vez en el hospital de niños, yo iba caminando por el pasillo y venía una señora con un niñito como de 2 años y medio. Y yo veo al niñito llorando, pero llorando, ¿sabes? ¡Ay, mamá! Perdido. Y la señora escondida detrás de una columna. Y yo fui y le dije, señora, pero salga de ahí porque está torturando al niño así. Déjeme quieto, ese es mi hijo. Y le digo, yo soy el psicólogo de este hospital. Y si usted no trata bien a ese niño, yo lo voy a llevar a la oficina de denuncia al niño maltratado. Ah, bueno, yo estoy jugando con él. Eso no es un juego porque el niño está llorando muchísimo. Eso no es un juego. Estaba torturándolo escondida detrás de una columna. Eso es un juego, eso es divertido. Bueno, ese es el problema, que mucha gente cree que criar un hijo es divertirse y pasarla bien. A veces lo usan como un juguete y a veces lo usan como una descarga de sus propias tensiones y sus propios problemas. No, yo creo, mire, yo le digo a mi esposa en ciertas ocasiones, si la mitad de los papás trataran a sus hijos como yo trato a los míos, el mundo estaría infinitamente mejor. Pero por supuesto, yo no te he visto físicamente haciéndolo porque estamos muy lejos, pero he visto los videos que tú mandas por ahí. Y el afecto de esta niña en la cara con ustedes es sensacional, la mirada, la forma de comunicarse, la forma de reírse, la forma de divertirse, la forma como ustedes se divierten con ella, es maravilloso. Y eso le va a durar toda la vida, porque esta es la época más importante de formación de la personalidad. Hay que pasarla bien, hay que pasarla bien con ellos lo sienten. Pero claro, esa es otra cosa, qué bueno que tocaste esto, porque hay gente que acostumbra a no reírse con sus hijos. Hay gente que cree que si se ríen o comparten chistes sanos con los hijos, van a perder la autoridad. Entonces van a creer que eso se va a relajar. Y entonces los padres lo que hacen es regañar, señalar defectos, mandar a dormir, mandar a bañarse, claro que eso también hay que hacerlo, pero uno puede hacerlo buscando la colaboración del hijo, convenciendo al hijo de que bañarse es bueno, de que acostarse temprano es bueno,
de que estudiar es bueno, convencerlo. Vi- Pero si tú lo que haces es dar órdenes y golpes, tú no te ríes con los hijos y entonces ellos aprenden que la risa no es un medio de comunicación contigo y pierdes la Mira alegría. este juego, yo no sé si está bueno o malo, pero te lo voy a contar. Nosotros jugamos un juego que se llama Los Años 80. Ajá, Yo agarro una chola, y entonces, no se la pegan, se la vaya a pegar. le digo, Anabela, cuando yo te diga, anda a bañarte, tú arrancas a correr. Entonces esa niñita arranca a correr, yo voy atrás con la chola arriba, anda a bañarte, y ella va muerta de risa todo el camino. Entonces, Claro. de regreso le doy la chola a ella, entonces ella va diciéndome, anda a hacer la tarea, pero va gozando un bullero. Y entonces yo le cuento que antes se acostumbraba que los papás le pegaban a los hijos cuando no sé qué, pero que aquí no pasaba eso. Que aquí todo Qué el mundo bueno. hacía sus tareas porque les tocaba, no porque eran buenos o malos, sino porque a ti te toca. Y que teníamos que hacerlo divertido. Entonces, ese es el juego, ese es el mensaje que yo tengo. Y esa niña goza un pullero y me dice, papi, vamos a jugar los años 80. Bueno, tú sabes que cuando mi hijo mayor tenía como 5 o 6 años, yo estaba en mi cuarto y oigo que está ahí diciendo, no me voy a bañar, no me quiero bañar, discutiendo con la mamá, ¿no? Entonces mi esposa viene al cuarto y me dice, mira, el tipo no se quiere bañar. Y yo, qué broma, vale, lo voy a tener que bañar yo. Entonces yo me paré de la cama, yo tenía un short y una franela, como anda uno en su casa, y voy al cuarto de él. Entonces, ¿no te quieres bañar? No me quiero bañar. Le digo, bueno, te voy a tener que bañar yo. Entonces lo agarré y lo cargué, y él gritaba, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Pero yo no le decía nada, lo llevaba así cargadito. Llegamos al baño y me vestí con él debajo de la ducha y abrí la ducha, vestidos los dos. Y, y entonces él no sabía si reírse o llorar o qué sé yo. Entonces yo agarré un jaboncito de él, de esos que no pican los ojos, qué sé yo, y empecé a restregarle la cabeza. Y me restregaba yo con él y me reía también. Hicimos una rochela ahí tan buena que el tipo, Rochela para los que no son venezolanos, es el cerebro. El cerebro también. O sea, divertirnos, pues reír. Y salimos todos mojados ahí para afuera. Y entonces salió corriendo a mostrarle a la mamá cómo yo lo había mojado y lo había bañado. Y al día siguiente le digo, ¿qué nos vamos a bañar? Dice, no, yo me voy a bañar solo. Y se fue a bañarse solo. Y desde ese día no hubo más problemas. O sea, tú puedes convertir una cosa que normalmente es un conflicto en un chiste, en un Bueno, juego. ese. Y los niños entienden mucho por el juego. El juego es la forma de aprender. Hay una frase en psicología que dice que no hay nada más serio que el juego de un niño. Y es verdad, el niño en los juegos realiza su fantasía, maneja sus conflictos, entiende su mundo. Tú le creas juegos permanentemente, aunque sea con las órdenes que le vayas a dar, con las instrucciones, con lo que sea. Y se aprende mucho más, se aprende mucho mejor en una situación feliz que en una situación horrible. Claro. Y como te digo, para mí el objetivo es que ellos la pasen bien y yo la pase bien. Y la mamá, Claro, y esa no es si la hay uno idea. de nosotros que la está pasando mal, entonces no estamos haciendo la cosa bien. No hay Bueno, aprendizaje, no. y se revisa y se dice, porque a veces hay gente que la pasa mal, entonces uno revisa, porque a veces también esto es importante, a veces los niños generan conflictos a partir de sus propias fantasías, a veces tú estás haciendo un gran trabajo como padre, pero los niños crean su propio trauma. Entonces uno tiene que estar pendiente de cuando un niño lo está pasando mal, o se está portando mal, o está rebelde, y uno dice, oye, no estoy haciéndolo mal, no estoy pegándole ni gritándole. Entonces tú tienes que ir a investigar qué puede estar en la fantasía del niño y lo mejor es jugar con él, crear un juego sobre el tema que te preocupa. Yo he visto casos, por ejemplo, cuando yo veía niños pequeños, yo vi uno, bueno, no te lo cuento porque es muy largo, pero un niño que había hecho una fobia escolar a partir de una fantasía de él, donde él creía que los padres se iban a divorciar, en una escena que no tenía nada que ver, pero la creó él en su cabeza. Y eso puede generar un trauma. De cuando tú ves que un niño tiene problemas, está ansioso, no está durmiendo bien, está demasiado rebelde, lo que sea, y tú sabes que lo estás haciendo bien, revisa a ver cuál es su fantasía. Créale un juego, ponlo a dibujar, algo que tenga que ver con lo que te preocupa, con su mal carácter o con situaciones de rechazo a la comida, por ejemplo, o insomnio, o terrores nocturnos, o pesadillas. Tú vas y creas un juego. Yo hice hace tiempo un librito que debe estar en Amazon todavía, es un librito que se llama Vamos a romper monstruos, que es un librito que sirve para que tú lo compres el librito que es baratísimo, debe costar como $1, y tú te lo llevas a tu casa, te lees las instrucciones, pones al niño a dibujar el monstruo que le asusta o la cosa que le asusta y después lo destrozas ahí con él.
esa técnica funciona buenísimo porque el niño drena allí su rabia, su molestia por las órdenes que le dan, por la represión del principio del placer, y el miedo nocturno se mejora. Ah, está bueno. Pero esos miedos nocturnos muchas veces son creados por ellos. Está muy bueno, no sabía esa técnica, ya la voy a hacer. Esta vive dibujando, le encanta dibujar. Bueno, si quieres, búscate ese librito en Amazon que se llama Vamos a romper monstruos y te va a gustar además es un librito que es un libro para destrozarlo, es un libro para romperlo. Contrario a todos los libros. Para destruirlo. Entonces tú lees las instrucciones, pones al niño a dibujar, tiene unas hojitas en blanco para que tú hagas eso y después destruyes el libro. Y ahí, a partir de ahí, tienes un punto de partida para controlar el miedo y las cosas que le dan a los niños, las fobias nocturnas. Está muy bueno. Bueno, César, empezamos hablando de cómo me estaba yendo en la empresa y terminamos hablando de los niños, de los miedos infantiles. Bueno, es que eso es la caída libre, ¿no? Hacer asociación libre. Y la gente que está presenciando esto debe gustarle la idea de que nosotros vayamos generando cosas que son como una conversación en la cual ellos pueden intervenir también y darnos su opinión y sus comentarios por aquí y sugerirnos temas que los vayamos metiendo en esa asociación libre. Qué bueno. Bueno, entonces ya saben, como dijo César, suscríbanse, no dejen de escribirnos cuáles son sus ideas que quieren que conversemos acá, compartan esto, es importante que hagamos que las buenas noticias lleguen a las personas, hagamos que las cosas buenas también lleguen y que las personas puedan decidir si ver o no ver, que no sea solamente el reggaetón o el video de la cuestión esta, no sé, algo morboso. Yo creo que es súper importante que las comiquitas horrendas que hay por ahí, unas comiquitas que salen en la televisión que uno dice, Dios mío, qué valores se están transmitiendo aquí. Oye, algún día deberíamos hablar sobre los valores y los antivalores. Bueno, ya tenemos varios temas. Yo me acuerdo de una cosa que tú habías escrito hace muchos años de los valores y antivalores. El juego de los antivalores. Tenemos el de la pendejitud y la estupidez versus la pendejitud y la estupidez. Me acuerdo de esas dos cosas. Tenemos muchos temas por ahí flotando en el aire, pero lo bueno es eso, que los temas están flotando y nosotros dejamos caer en caída libre. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. César, despídese. Un placer, como siempre, estar por aquí conversando contigo. Nos falta un café. Para la próxima. Ok, nos vemos pues.